Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Vamos a arrancar en unos minutos, entonces los invito a que se vayan preparando y ya en un par de minutos vamos a empezar con esta charla. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han ido uniendo. Les cuento que a las 6:05 en punto vamos a empezar con esta charla. Entonces prepárense y ya en unos momentos damos inicio. A todos los que se han ido uniendo, pues les doy la bienvenida. Y como les comentaba a las personas que ya estaban previamente, a las 6:05 vamos a empezar esta charla, que va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre cómo realizar un elevator pitch efectivo. Entonces ya en 2 minutos empezamos. Bueno, muy buenas tardes, queridos graduados emprendedores. Estamos muy felices de la creación de este espacio de encuentro que nace precisamente de ustedes y para ustedes. La idea es realizar charlas periódicamente y que en esos espacios 6 de ustedes puedan presentar su elevator pitch y nos cuenten sobre su emprendimiento. Soy Juanita Cuervo, parte del equipo de Alumni Sabana, y les doy la bienvenida a este conversatorio de cómo elaborar un elevator pitch efectivo, que se ha preparado con el fin de potenciar el emprendimiento en nuestra comunidad de graduados.
En el chat del evento les vamos a dejar un link de Forms, que nuestra información se va a usar para el directorio de graduados emprendedores, para darles visibilidad y también para conocer la periodicidad y los temas que a ustedes les gustaría formarse. Hoy nos acompaña Diana Rojas, nuestra conferencista invitada. Desde ya les digo que en la conferencia pueden ir haciendo preguntas a medida que las vayan teniendo. Y ahora sí les voy a presentar a Diana Rojas y les voy a contar un poco sobre ella. Entonces, Diana Rojas Torres es profesora del Departamento de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de La Sabana. Actualmente es la jefe de ese departamento académico en la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Ella está trabajando en el desarrollo del ecosistema emprendedor en la región de Sabana Centro, en Cundinamarca, Colombia. Tiene un doctorado en innovación de la Scuola Superiore Sant'Anna en Italia. Adicionalmente, ha participado en cursos sobre enseñanza de emprendimiento en Babson College y sobre pensamiento creativo en Stanford University. Adicionalmente, ha publicado artículos sobre emprendimiento, Big Data, Blockchain y es autora del libro Big Data and Cloud Computing for Development, Lessons from Key Industries and Economies in the Global South. Diana, bienvenida. Hola Juanita, gracias. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Entonces, muchas gracias por la presentación. Lo más importante acá es que todos acá somos comunidad Sabana, somos alumni, somos profesores, somos egresados y desde allí pues estamos generando estos espacios para compartir con ustedes estos conocimientos y estas experiencias. Entonces, vamos a empezar nuestro entrenamiento. Empezamos en 3, 2, 1. Cuando nosotros vamos a hablar de un pitch, tenemos que hablar de ideas. En un día se nos ocurren miles de ideas, tanto que los estudios científicos han determinado que podemos llegar a tener alrededor de unos 60.000 pensamientos al día. La mayoría de esas ideas solo disfrutan de unos pocos minutos de vida. Pero ¿se han preguntado por qué pasa esto? ¿Por qué no nos damos cuenta que esa idea necesita un cuerpo, un esqueleto, una estructura para sobrevivir? Somos muy buenos para pensar nuevas ideas, pero muy malos para pensar en ejecutarlas. Ese es nuestro gran problema. Pensamos en las ideas, pero no pensamos en las. Hay que entrenar la mente para enlazar esos procesos creativos con la ejecución. Para eso, necesitamos asociar esas ideas no a una sola aplicación, sino a múltiples aplicaciones para poder llegar a ver su potencial. ¿Cómo podrían crear un nuevo cuerpo para esas ideas que se nos ocurren cada día? Empieza a pensar de atrás hacia adelante. Ya tienes proyectado el resultado final que quieres obtener. Por ejemplo, si queremos tener una tienda de ropa o una tienda de diseñadores, ¿cierto? Colombianos, y vender allí diferentes productos de emprendedores, entonces esa es nuestra idea final. Ahora, ¿cómo hacemos reingeniería y construimos esta nueva iniciativa? Lo primero es tocar diseñar, crear, vender eso que tú tienes en mente. Antes de tener una tienda, necesitamos validar esa idea. Quizás ponerla en el mercado, poner en Instagram, Facebook, validar a bajo costo si eso realmente tiene un mercado potencial. Una vez hayamos hecho eso, que es un poco testear nuestra idea, vamos a recibir una retroalimentación lo más rápido posible. Luego vamos a continuar nuestro desarrollo tratando de buscar socios. Y ese buscar socios implica poder comunicar la idea de manera asertiva para que otras personas se unan a nuestras iniciativas emprendedoras y así poder buscar no solamente financiación, sino algunos followers que empiecen a creer en nosotros. Es por esto que 2 puntos para concluir en este pitch es, primero, debemos entender la importancia de una idea, de materializarla, de escribir esas ideas que se nos van ocurriendo cada día. Si no las podemos escribir, de grabarlas y sobre todo de poderlas comunicar asertivamente con un pitch. Y ese es el llamado a la acción. Vamos a ver la importancia de vender tus ideas por medio de un pitch. Pues bien, eso fue lo que hice en estos 3 minutos en el que empecé esta presentación. Cuando nosotros iniciamos un trabajo, un elevator pitch, o empezamos a trabajar en cómo vender una idea, lo primero que tenemos que hacer es
mirar cómo lo vamos a estructurar. A veces no tenemos mucho tiempo, solamente contamos con unos pocos minutos. En este caso, por ejemplo, yo no puse el cronómetro, pero sé que me demoré menos de los 3 minutos que tenía planeado. Este pitch a ustedes les tuvo que haber dejado diferentes ideas, ¿cierto? Uno, la importancia de las ideas, la importancia de construirlas, ¿cierto? Y un llamado a la acción. ¿Para qué? Para comunicarlas asertivamente. Eso es lo que buscamos precisamente con estos ejercicios y estos entrenamientos para pitch, que ustedes tengan con el tiempo y con la práctica, más que con el tiempo, con mucha práctica, poder desarrollar estos ejercicios de manera muy efectiva para poder no solamente vender ideas, sino también para poder conocer a nuevas personas, nuevos socios, nuevos clientes y construir redes de conocimiento, redes potenciales para su negocio o para incluso para su vida. El elevator pitch, pues precisamente se define como una breve presentación que hace un emprendedor sobre su idea de negocio o un potencial inversionista, financiero, administrador o cliente. Este concepto recibe este nombre porque precisamente debe durar los 3 minutos que se supone que dura un subir y bajar en un ascensor. Y lo ideal es que hay diferentes tipos de elevator speech. Hay unos de 30 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos. Entonces, dependiendo del objetivo de lo que nosotros queramos tener, pues vamos a definir los tiempos en los cuales nos vamos a ir ajustando. ¿Cuál es la ruta de este elevator pitch? Pues si vemos cómo empecé yo con el pitch, vemos que hay una apertura, ¿cierto? En la parte inicial yo traté de darles un dato. Les boté el dato de, bueno, y ustedes saben, o más bien les dije, en un día se nos ocurren, de pronto tenemos más de 60,000 pensamientos. Y de esos 60,000 o de esos 6,000 pensamientos, realmente que pase algo con ellos, pues no pasa nada. Entonces ya les di como un inicio. Luego de esa abertura, tenemos la identificación de un problema, ¿cierto? Una necesidad. Si nosotros pensamos en ese pitch que yo les acabé de hacer, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa necesidad que identificamos? El cómo, pues el problema está en que sí tenemos muchas ideas, pero de esas ideas no llegan a ejecutarse. Entonces, ¿cómo cerramos, cierto, esa brecha entre el tener tantas ideas y el poder ejecutarlas? Y ahí es donde está nuestro problema. Después les doy una descripción, ¿cierto? Les digo, bueno, miren, los posibles pasos para que ustedes puedan desarrollar esas ideas y llevarlas a ejecución son estos. Y les di una lista de pasos, ¿cierto? Después les dije un momento, ajá, como el momento de, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Les dije, bueno, acá lo importante es poder comunicar, ¿cierto? Nuestro momento, ajá, es ese momento en el que ustedes conectan con mi pitch, efectivamente, ¿cierto? Y por último está el llamado a la acción, que el llamado a la acción depende de en qué espacio nos encontremos. Podemos tener un espacio como un Shark Tank, donde hay inversionistas y lo que necesitamos es platica, ¿cierto? El show me the money, la inversión. Podemos tener espacios donde le estamos cayendo a una persona, ¿cierto? Estamos buscando coquetear un poco y atraer a alguien. Entonces, esa es la acción. Bueno, y dame tu teléfono, ¿cierto? Dame tu correo, cómo te contacto. Entonces, ahí también es chévere poder empezar a manejar un elevator pitch o el llamado a la acción de vamos a hacer una ruta de trabajo. Entonces, este tema del elevator pitch no es solo, nos va a hacer permitir comunicar efectivamente en cualquier espacio de nuestra vida. O a veces uno tiene una única oportunidad de hacerse brillar. ¿Cómo lo logra? Pues precisamente teniendo claro un elevator pitch. Por esto traje dos videos que quiero que analicemos con esta misma estructura de elevator pitch de 3 minutos. El primer video, creo que me están, ya dejé de compartir, ¿cierto?
Sí, señora. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, el primer video, ya acá estoy compartiendo. Perdón, que está como lento mi internet. Entonces, estos dos videos me encanta trabajarlos en estos espacios de entrenamiento porque tienen dos componentes interesantes. Promueven el emprendimiento nacional, ¿cierto? Esto es un evento que se hace en el país, que es el Venture Summit, y donde han participado distintos emprendedores, donde nos encanta ver emprendedores de la sabana allí. De hecho, acá vamos a ver dos emprendimientos. Uno que no es, en uno hay una representación sabana, alumni sabana, una persona a la cual admiro totalmente, y ya les contaré más de esta persona, no quiero sesgar sus votaciones. Y el otro, y acá, como este en vivo, tiene dos componentes, es que manejan una categoría de negocios con propósito y rentabilidad, ¿cierto? Y ahí vamos a ver dos pitch. Uno de una empresa que se llama Focus Green y otra empresa que se llama Fruto Bendito. Creo que me toca volver a compartir porque no se está escuchando. ¿Me confirman, por favor, que se escuche perfectamente? 3, 2, 1, pitch. De forma sostenible e innovadora generar soluciones a problemas sociales y ambientales. Los finalistas son Focus Green, Fruto Bendito y Movilizatorio. Empezamos entonces con Focus Green. 3 minutos. Buenas. Hoy estoy parado aquí porque más allá de tener una bonita historia para contar, es la forma como tenemos que hacer las cosas. Sin sostenibilidad, ninguna industria, y particularmente la nuestra, la moda, tiene futuro. Nosotros generamos moda sostenible de alta calidad a partir de desechos plásticos recuperados del océano y algodón recuperado de desechos de la industria, pre y postconsumo, lo que nos permite generar moda de alta calidad, libre de químicos, pesticidas, tinturas y con 0 litros de verdad. Es típico. Gente de cambio en una industria que genera más de 2.4 trillones de dólares en utilidades al año, que emplea más de 60 millones de personas en todo el mundo y que todos los días nosotros usamos, pero que asimismo afecta a dos contextos globales, los cuales nos deben importar a todos. Los límites de los recursos naturales del planeta y la igualdad humana. Entonces, nosotros nos queremos enfocar en las soluciones, no en los problemas. Entonces, cuando a mí me preguntan, Camilo, ¿por qué moda sostenible? Yo de inmediato respondo, y lo quiero compartir con ustedes, es ¿por qué no? O sea, ¿por qué no toda la industria se ha movilizado hacia un futuro sostenible si tenemos las herramientas para hacerlo hoy, no en el futuro? Y es porque realmente no es fácil hacer una transición de un modelo de negocio lineal a un modelo de negocio circular. Nosotros, como nacimos como una marca de moda sostenible, contamos con esa ventaja competitiva sobre la industria. Tenemos la velocidad y la agilidad de avanzar desde la sostenibilidad, no hacia la sostenibilidad, para crear un mejor futuro. ¿Cómo lo hacemos? Creamos, como ya les dije, con una clave de marca y demostramos que la moda sostenible puede ser atractiva. Además, Focus Green es una empresa que busca ir más allá de sí misma y generar realmente un impacto positivo, tanto en nuestro planeta como en nuestro futuro. Por eso hemos contribuido con la limpieza de más de 10 toneladas de desechos plásticos de nuestras playas y océanos, en comunidad con los niños locales de Huanchaco, Ladrilleros y La Barra en Buenaventura, fundaciones amigas como Ecopacífico, la Armada Nacional de Colombia y organismos internacionales importantes como Ocean Conservancy y 4Ocean. Además, somos moda ética. ¿Esto qué quiere decir? Toda nuestra producción está hecha por manos colombianas para las mejores condiciones laborales posibles. Como ven, la solución somos todos. Focus Green es un modelo de negocio claro, que tiene tracción, que funciona, que está probado, que tiene un propósito bien firme y que genera una rentabilidad muy buena. Tenemos la capacidad y el potencial de convertirnos en una marca líder en este concepto a nivel mundial, ya que en tan solo 2 años de operación tenemos presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá,
es Europa, España, Australia, y se nos abren cada día mejores oportunidades que con mejor infraestructura y acceso a recursos podemos atender mientras lideramos el cambio en la industria local. Quiero terminar. Es el tiempo, terminó. Gracias, Focus Green, por tu participación. Muy bien, su participación muy clara, muy directa. Y seguimos con Fruto Bendito. Bienvenido, Fruto Bendito. 3 minutos, como siempre, es la regla general. Cuando no oigan el sonido al final y se ha cortado, pues obviamente entendemos que el minuto ha terminado. Fruto Bendito. 1000 días. 1000 días es el tiempo en que ustedes y yo, mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, nos formamos como seres humanos independientes, resilientes, amorosos, capaces o inseguros, tristes, inconformes. Acorde con el DANE, en Colombia nacen aproximadamente 500.000 niños en el año. Las dinámicas sociales nos han marcado estigmas. Hemos rotulado que un alto porcentaje de esa población es una carga para el sistema. 1000 días también es una fecha poderosa para las mamás. La mamá cambia toda su arquitectura cerebral para darle vida a un ser humano, para protegerlo. Se vuelven unas ninjas capaces de ser multifuncionales, de tener propósito de vida, de ser soñadoras. Las hemos investigado, trabajamos con ellas y no solo le pasa a una, encontramos un fenómeno, le pasa a todas. Por eso creemos en la sororidad. Necesitamos crear una hermandad de mujeres, mamás, empoderadas que puedan llevar todo este conocimiento a sus hogares para crear hogares en Colombia con cimientos de amor y de esperanza. Fundación Fruto Bendito nace en esos 1000 días, en mis 1000 días. Encontramos un producto que ha sido avalado por países nórdicos por más de 80 años, cunas de cartón. Vendemos cunas de cartón a mamás ecológicas y donamos una cuna en población vulnerable a través de un programa de educación y de acompañamiento. Cuna de cartón, cunas con amor. Hemos entregado 2.500 cunas con amor en más de 10 ciudades y municipios de Colombia. Hemos educado a 2.500 familias. Hemos convertido un contenedor, ser rentables y llevarlo a otra escala. En el escenario ya contamos con 10 posibles aliados. Creemos en la economía colaborativa. ¿Ustedes se imaginan entregar una cuna con un superalimento o crear un movilizatorio de mamás empoderadas? ¿O qué les parece ropa para bebé de material reciclable? Eso es lo que nosotros queremos hacer, que ustedes crean, estén convencidos que a partir de hoy, si ustedes nos apoyan y creen en nosotros, vamos a cambiar la vida de los 500.000 niños que están por nacer en nuestro país y los vamos a transformar en un motor de desarrollo económico. Si priorizamos en el comienzo de la vida, cambiamos la historia. Y si priorizamos y empoderamos a las mamás, cambiamos el hoy y el mañana. Soy Camila Cooper, Fruto Bendito. Listo. Entonces, vamos a entrar a este... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, te estamos escuchando perfecto. Dale. Qué pena la insistencia, pero es que a veces el internet nos juega malas pasadas. Entonces, vamos a entrar a Menti, me ayudan a compartir por el chat la página de www.menti.com. Pueden ingresar este código o con su celular pueden escanear este código QR también y vamos a votar. Quiero que ustedes, el público, la audiencia, vote por cuál de estos dos pitch, de cada uno de 3 minutos, ustedes le invertirían. ¿A cuál le darían o dinero, o le darían mentoría, o le regalarían tiempo? O sea, ¿en cuál de estos dos
proyectos emprendedores ustedes invierten? Vamos a votar. A ver, las votaciones estamos en tiempo real. Entonces, ayúdenme votando, porfa. Listo, entonces, para no extendernos tanto, un poco las votaciones están parejas, Fruto Bendito 4, Focus Green 3, Fruto Bendito 5. Lo que vemos es que aunque los dos proyectos están muy parejos, ¿cierto? Hubo uno que nos logró capturar más la atención. Pero, ¿cuáles son las características de este proyecto, por ejemplo, de Fruto Bendito, que nos logró capturar más nos llamó la atención? Pues bien, si nosotros hacemos un análisis de los distintos momentos de la ruta, vemos como, por ejemplo, Camila Cooper, alumni Sabana, egresada de nuestra universidad, tanto de pregrado como de posgrado, hace un par de semanas se graduó de la maestría del Instituto de Familia, una mujer súper berraca, una persona que está transformando la maternidad en motor de desarrollo económico en el país. La admiro totalmente porque ella tiene un potencial para vender sus ideas. Si ustedes la escucharon, dentro de esa categoría de negocios, la categoría era negocios con propósito y sostenibilidad, pero negocios implica dinero. Y en esa categoría ella ganó. Fue el emprendimiento ganador de la categoría en el año 2018. ¿Y cómo lo logró? Precisamente porque hizo un pitch que fue espectacular. Ella sabía, cuando yo hablé con ella y me contó la historia un poco de cómo había sido el ejercicio, me dijo, yo sabía que la única manera que tenía de ganar era haciendo un pitch muy bueno. Y si ustedes se dieron cuenta, los 3 minutos los utilizó muy bien. Algo que no hizo Focus Green fue practicar mucho, ¿cierto? Al final a ellos lo cortaron, a la persona que estaba hablando la cortaron y no lo dejaron terminar. Camila logró terminar en tiempo, logró ser muy segura con cada una de las palabras que estaba diciendo, los datos que estaba dando, logró dar cifras de impacto que estaba generando. Entonces, todos estos elementos en 3 minutos hicieron que ella fuera la ganadora de esa categoría en ese año. Vamos a hacer un análisis de ese pitch en estos momentos. Entonces, lo primero es ver la apertura, ¿cierto? ¿Cómo fue la apertura de ella? Identificó unos datos, unos propósitos. Dijo, mira, al día nacen 500,000 niños. Y son 500,000 niños que tienen un propósito de generar desarrollo económico para nuestro país. Pero, ¿cuál es el problema? Identificó claramente el problema. Digamos que a mí me encantaría abrir micrófonos y decirles, díganme ustedes cuál es el problema. Pero como no tenemos esa posibilidad, si quieren escríbanlo por chat. ¿Cuál fue el problema que ustedes identificaron en el pitch de Camila? De hecho, ahí hay un problema, porque no lo dice explícitamente, no es tan claro. Pero sí hay una solución muy clara, ¿cierto? O sea, el problema quizás es que no hay, porque no es tan claro, pero para mí el problema es que no hay igualdad a la hora del nacimiento. Y si todos los niños nacemos iguales, ¿qué pasaría? Y esa es la descripción, es el desarrollo. ¿Qué pasa si cada niño que nace en nuestro país tuviese las mismas condiciones? Y empieza el momento, el momento de, oiga, yo le tengo que invertir a este proyecto porque, mire, me está diciendo que si yo invierto desde el nacimiento, ¿cierto? En temas de igualdad, voy a tener sociedades más justas. Pero si yo invierto no solamente en los niños, sino en las mamás, ¿cierto? Voy a tener un país mucho más empoderado, ¿cierto? Y empieza a anclar su producto. ¿Cuál es su producto? Estas cunas de cartón, que van direccionadas ¿a quiénes? ¿A las personas de bajos recursos? No, esas cunas de cartón van direccionadas a mamás que son ambientalistas o que quieren generar
algún tipo de, como algún tipo de donación o de recordación, ¿cierto? Y entonces este tipo de mamás compran una cuna y por la compra de esa cuna se dona a otra cuna a una persona en estado de vulnerabilidad. Y ese es su producto y se entiende claramente. Luego dice, bueno, ¿y cuál es la invitación? La invitación es a que trabajen juntos, ¿cierto? Pero eso al final dice, imagínense que pudiésemos hacer ropa para niños con productos, con telas que provienen de productos de material reciclado, como Focus Green, ¿cierto? O tener un movilizatorio, que era otro de los pitch que habían allí, pero no lo escuchamos, o tener un movilizatorio de mujeres, de mamás empoderadas. Entonces, la llamada a la acción es inviertan no en ellas, sino en construir una comunidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que trabajen juntos en función del desarrollo económico del país. De hecho, este producto es espectacular. Hoy en día es mi regalo para todos los baby showers. Es una cuna con amor para todos mis amigos y amigas y todos los que tienen bebés, porque realmente, además de ser un producto que está generando impacto a terceros, ¿cierto? Es un producto que ayuda a la comodidad para que las mamás tengan los niños mucho más cómodos en cualquier parte de la casa, etc. Entonces, es un producto muy interesante. Ahora bien, esta ruta de pitch es la que nosotros necesitamos empezar a generar alrededor de nuestras historias que necesitamos contar, ¿cierto? Porque a la final todos tenemos una historia que contar. Pero, ¿cuál es tu historia? Me gustaría que hoy por la noche, antes de irse a dormir, con esta estructura, ¿cierto?, se contaran a ustedes mismos su historia para empezar a desarrollar esta capacidad de comunicar asertivamente. Y esa historia, digamos que esa historia tiene también una coreografía. Entonces no solamente es contar la historia como contarla, sino tenemos que pensar en un momento previo, que es la comunicación, la comunicación tanto verbal como no verbal, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, si ustedes me están viendo en la cámara, yo soy una persona que mueve mucho las manos y eso a veces no es tan bueno para un tema de un elevator pitch porque puede distraer. Pero eso tiene que ver con algo que yo me conozco y es mi proceso de aprendizaje. Yo aprendo de manera kinestésica, yo necesito estarme moviendo cuando estoy hablando, entonces parte de lo que debo hacer es moderar eso. Eso requiere también que ustedes se conozcan y empiecen a buscar maneras de moderar su comunicación, tanto verbal, ¿cierto?, con las muletillas, como no verbal, con toda la parte de gesticulación y uso de manos y del cuerpo dentro de un escenario. Pues acá están viéndome solamente la cara, de pronto de la cintura para arriba, pero cuando estamos en un espacio más amplio, por ejemplo, por eso en los TED Talk te ponen una alfombra roja en donde tú no te puedes salir de un círculo y tú tienes que hacer toda tu charla alrededor de ese círculo. ¿Por qué? Porque finalmente te hacen utilizar una coreografía para que las personas centren su atención en ti, ¿cierto? Revisar a quiénes va dirigido esto. Por ejemplo, yo antes de hacer esta presentación, claro, tenía que saber quiénes eran los que iban a participar acá, ¿cierto? Los alumnis Habana, que eran emprendedores, tener un poco de idea que iba a tratar en mi charla, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va dirigido ese pitch? El QQL, que es el momento clave, y es ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar con eso? Tener 3 elementos en 7 pasos. Los 3 elementos son el emocional, el novedoso y el memorable. Y los 7 pasos que vamos a ver rápidamente es la obertura. Entonces me voy a ir aquí rápidamente. La obertura, en donde hay un propósito, si lo primero el hielo, ahorita ya no rompemos tanto el hielo con, ¿sabía usted qué? Porque ya pasó de moda. Ahorita rompemos más el hielo como contando una historia. Nos conectamos más cuando hablamos de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, quizás en la abertura, ese momento de romper el hielo, lo puedes hacer por medio de una pregunta, de algún dato relevante. A mí me encanta usar datos. Entonces, puede ser importante
a la hora de abrir su speech, tener unos datos concretos y que se vea realmente el propósito que tú tienes con ese pitch, ¿cierto? ¿Quién eres y quién es tu equipo? ¿Cierto? Ojalá que cuando presentemos a nuestro equipo, pues también sean como que presentemos cuáles son los perfiles de estas personas más que sus profesiones. Porque si yo les digo, no, mi profesión, pues yo soy química pura de la Universidad Nacional, pero realmente me dedico no solamente a temas de química, sino me dedico a otras cosas, de innovación, etcétera. Entonces, como que la profesión no te dice mayor información, pero el perfil de la persona sí te puede dar mayor información. Entonces, en esta primera parte de la abertura, importante romper el hielo. Después, vamos a pensar en quién es mi cliente, ¿cierto? ¿Cuál es mi segmento? ¿A quién le voy a ofrecer ese producto, ese servicio? Luego nos vamos a identificar el problema, ¿cierto? ¿Cuál fue esa necesidad, ese insight o de ese grupo de personas, o de ese grupo de personas por los cuales yo identifico que hay un problema y que hay una oportunidad, ¿cierto? Y entonces, ahí tengo que entender un problema, lo cuento rápidamente, donde yo estoy aportando mi valor diferencial, ¿cierto? Diciendo, por ejemplo, cuántas personas tienen ese mismo problema Diana, ¿nos escuchas bien? Estamos teniendo... Diana, ¿me escuchas bien? Dejamos de escuchar por un momento. Se escucha un poco entrecortado, pero cuéntame si nos escuchas bien. Bueno, estamos teniendo unos pequeños inconvenientes relacionados con el internet, pero ya estamos solucionándolos. Diana, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho. ¿Me están escuchando? Te escuchamos perfecto. Listo. Vale, entonces, ¿en dónde me quedé, por favor? ¿Te quedaste hacia alrededor del problema? Dale un poquito. En la razón, la siguiente, la solución. Si quieres, retoma desde el problema. Y listo, yo creo que... voy a retomar desde el problema, ¿cierto? Perfecto. Que estábamos en la primera fase. Voy a hacer un resumen rápido. Entonces, la primera parte, con el primer módulo es inspiración. Empezamos con la abertura, que es romper el hielo. Luego seguimos con identificar quién es nuestro cliente y cuáles son los qué otros clientes tienen esos problemas, ¿cierto? Identificar claramente el problema, ¿cierto? Y cuál es esa necesidad real que existe en ese grupo de personas. Y luego, si nos vamos al siguiente módulo, que es un poco la razón, ¿cierto? Y allí vamos a hablar de la solución. Y es cómo dar solución a ese problema. ¿Cuáles son los beneficios que se tienen, ¿cierto? Con esa solución. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Tus atributos diferenciadores. ¿Por qué me deberían comprar a mí y no a otros? ¿Qué alegrías les estoy generando a mis clientes? Y después nos vamos a la última parte, a la última fase, que es el llamado a la acción. Y el llamado a la acción está compuesto precisamente por qué es lo que tú quieres. ¿Quieres inversión? ¿Estás buscando escalarlo? ¿Estás buscando socios? ¿Estás buscando acompañamiento, mentores? ¿Estás buscando nuevas personas con que conectar para desarrollar la idea? Entonces, ahí uno tiene que pensar muy claramente qué es lo que quieres, cuál es ese llamado a la acción, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de negocios, pues lo que nosotros queremos es inversión, ¿cierto? Entonces, un poco es mostrar algunas
cifras que generen impacto en esos posibles inversionistas, ¿cierto? Entonces, como cuáles ventas tiene, qué tipos de clientes ha tenido, quiénes son sus usuarios, cuánto ha vendido en un año. Cuando ustedes ven los Shark Tank, siempre uno se sorprende y dice, no, es que vendimos $1 millón en un año vendiendo bufandas. Entonces uno dice, bueno, esas son las cosas que le interesan saber a un inversionista, ¿cierto? Y cuánto es ese valor necesario, esa inversión necesaria para poder pues desarrollar un retorno de la inversión rápidamente. O sea, dar algunos indicadores financieros que le permitan al inversionista decir en cuánto tiempo va a recuperar su inversión o su dinero, o posiblemente qué ganaría, ¿cierto?, de entrar a ser parte de ese negocio. Y por último, pues mirar todo el tema de la singularidad, ¿cierto? Porque esto me es una mejor idea. Y en el llamado a la acción, también cómo atraemos, ¿cierto?, a que las personas se comprometan no solamente con la parte económica de tu negocio, sino que realmente se comprometan con esa idea que tú tienes, ¿cierto? Y te ayuden a ejecutarla y sacarla adelante. Entonces, bien, este era un poco lo que les tenía preparado para hoy. Me interesa mucho que tengan muchas preguntas, porque de las preguntas es de donde nosotros todos aprendemos. Entonces, voy a abrir los micrófonos para el espacio de preguntas. Aquí tenemos preguntas escritas. Una de ellas dice, ¿cuáles son las, perdóname, retomo, ¿cuáles son las preguntas claves que se deben responder a través del elevator pitch? Listo, entonces, ¿qué preguntas clave? Por ejemplo, lo primero, como tenemos 3 elementos poderosos, nosotros vimos en el elevator pitch que hay tres elementos poderosos que tienen 7 pasos. Esos 7 pasos tienen unas preguntas que son un poco clave para poder desarrollar. Entonces, la primera es, por ejemplo, la parte de la abertura, pensar por qué tú eres la mejor solución para ese problema, ¿cierto? Porque tú como emprendedor y como persona, o sea, la parte de la abertura te vendes es a ti mismo, ¿cierto? Luego, ¿cuál es tu relación directa con el problema? Porque a nosotros nos interesa saber que realmente las personas que están allí involucradas están viviendo ese problema o han vivido ese problema y tienen elementos para dar solución. Entonces, en la primera parte, como que las preguntas direccionadoras van muy orientadas a evidenciar esa capacidad del emprendedor para poder solucionar ese problema que está planteando. Porque a la final, en un elevator pitch, con 3 minutos, ¿tú qué buscas? No buscas vender solamente, no buscas vender una idea porque posiblemente no te van a dar $1 millón en 3 minutos. Buscas es que te escuchen por más tiempo. Buscas es que te den una cita muy rápidamente, ¿cierto? Para que ese inversionista se sienta interesado y quiera saber más de este tema. Entonces, como ese es el objetivo del elevator pitch a la final, pues nosotros, ¿en quién invierten? No invierten en la idea, invierten es en la persona que está detrás del desarrollo de esa idea, o sea, en ti y en tu equipo. Así que ahí es muy clave poder hacer preguntas que direccionen a demostrar y evidenciar esa potencial que tú como emprendedor tienes. Perfecto. Aquí tenemos otra que dice, ¿debo hacer varios elevator pitch para cada uno de los públicos a los que debo dirigirme? Más que hacer diferentes elevator pitch, es acomodar el elevator pitch. O sea, ¿por qué? Porque también depende un poco el vocabulario que yo debo utilizar en cada uno de los elevator pitch, ¿cierto? Si yo estoy hablando con unos inversionistas donde tengo que darles unos indicadores financieros para que inviertan en mi proyecto, eso va a ser clave. Pero quizás si yo le estoy contando esta idea a unos niños de colegio, a los cuales quiero contarles todas mis ideas que tengo en mente, ¿cierto? Entonces ellos estos indicadores no los van a entender y no les va a interesar. Así que depende del público al cual yo me oriente, ese pitch va a tener unos elementos que vamos a tener que ajustar, pero más que crear uno nuevo, digamos que el core, ¿cierto? Va a ser el mismo
y ahí es importante que lo tengamos como que nuestro propósito esté muy anclado. Lo que sí nosotros vamos a cambiar es la forma de comunicar dependiendo de ese público al cual nos vamos a exponer. Perfecto. Y digamos, aquí también preguntan, ¿se puede testar los elevator pitch? Si la respuesta es sí, ¿con quién debo hacerlo? Es lo ideal. Un pitch, por ejemplo, el pitch que les dije hoy al principio, que además, por ejemplo, si ustedes vieron, hablé muy rápido, estaba nerviosa también, y uno lo asume, pero yo lo practiqué casi 2 días, ¿sí? Y lo practicaba constantemente para ver cómo me salía, y entonces puse a mi hija que me escuchara, a mi tía de 70 años a que me escuchara, ¿cierto? Tengo a toda mi familia escuchándome. ¿Por qué? Porque es importante que ellos te den ese feedback de cómo están entendiendo eso que tú estás tratando de comunicar y sobre todo a diferentes como públicos, ¿no? Entonces, o sea, lo ideal es poder, uno, practicar mucho el pitch, ¿cierto? Camila decía, ella practicó más de 100 veces el pitch que hizo en Ventures que les mostré. Entonces, y se notó, o sea, se nota la práctica. Si nosotros comparamos Focus Green con Fruto Bendito, o sea, se nota la muletilla de la persona que estaba en Focus Green, se notan algunas palabras o inseguridades, se nota que se le olvidaban palabras, no le alcanzó el tiempo. Y eso pasa porque no lo practican. Camila lo hizo perfecto, pero lo practicó mucho, ¿cierto? Entonces, eso es clave para poder empezar a testear como nuestro pitch. Y también clave testearlo como con diferentes públicos. Incluso hoy en día que tenemos TikTok, estas herramientas pues no son ajenas a nosotros. Tenemos TikTok para ver qué nos dicen nuestras redes, ¿cierto? De pronto nos convertimos en terminamos con followers, qué sé yo, en Rusia, en China, y entonces nos damos cuenta que nuestro mercado era más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Entonces, testeemos con redes sociales de manera rápida nuestro pitch y que nos den feedback. Seamos muy abiertos, sobre todo, al feedback, porque yo sé que nuestra cultura colombiana y latinoamericana es muy a no querer contar la idea porque me la roban. O sea, yo no digo la idea de negocio porque es que me la van a sacar a otras personas adelante y entonces yo termino sin mi idea. Entonces, a veces esas inseguridades lo único que nos hacen son malas pasadas porque no nos permiten explorar si realmente hay un mercado, si es una idea potencial, si tiene valor, si no tiene valor. Entonces, entre más la podamos comunicar y entre más la podamos como recibir feedback, va a ser más positivo para nuestro método de emprendimiento. Súper, y digamos, ahorita que estás hablando de las inseguridades, nos hicieron una pregunta y dice, según tu experiencia, ¿qué es lo más difícil o cuáles son las barreras que se deben vencer para hacer un elevator? Bueno, lo más difícil depende de cada persona. Unas cosas, digamos que mi sugerencia más que pensar en dificultad, mi sugerencia es, uno, conozcan qué tipo de personas son, como cuál es su tipo de aprendizaje, si son más visuales, si son kinestésicos, si son auditivos, porque esto también les permite trasladar eso a su pitch, ¿no? Entonces, como les decía, yo soy más kinestésica y tiendo a moverme mucho y a todo lo que aprendo lo aplico rápidamente, entonces esto también se evidencia en todo este tema del pitch. Entonces, uno, conocerse muy bien. Dos, es clave cuando nosotros estamos estructurando, haciendo un pitch, tener la estructura. O sea, hoy ustedes ya se pueden con una estructura de 7 pasos, ¿cierto? Que es la abertura, el segmento, el cliente, el problema, la solución, ¿cierto? Entonces, todos estos pasos que vimos del elevator, de cómo hacer un pitch, nos van a permitir estructurar mejor nuestras ideas. Porque tengamos en cuenta que acá solamente vendemos ideas, no vendemos más, ¿cierto? Ya otra cosa es cuando ya necesitemos vender nuestro negocio, buscar inversionistas, que de pronto esa es una parte aún un poco más delicada, y ahí sí creo que esa es una parte más difícil después del pitch, y es bueno, y qué criterios utilizo para buscar socios, cómo me asocio, cuánto estaría dispuesto a ceder de un porcentaje dentro de mi negocio. Entonces, esas cosas sí son un poco más de cuidado y de pensar, pero en términos generales el pitch,
como que lo más difícil a veces es coger la estructura, porque pensamos que un pitch es simplemente hablar y hablar como locos, y no es así. O sea, como se dieron cuenta, hay una estructura, hay unos pasos, hay un proceso. Entonces, si lo seguimos, va a ser un pitch exitoso. Incluso para conquistar parejas, ¿no? O sea, no tenemos más de 3 minutos en una plataforma de citas, pues imagínense, o sea, esto es súper útil, también les puede servir mucho. Buenísimo. Y digamos, después, si aquí están preguntando, si después de hacer toda esa estructura, seguir todos esos pasos, ¿cómo sé si mi elevator pitch sí dio resultado? Bueno, si tienes socios, tu elevator pitch dio resultado. Si alguien te levantó la mano y te dijo, ¿sabes qué? Yo creo en ti, así tu idea sea mala, tu elevator pitch fue todo un éxito. Y esa es la mejor medida de éxito de estos ejercicios. Perfecto. Y digamos, también nos están preguntando si tú de casualidad les puedes recomendar material bibliográfico sobre este tema para seguirse formando. Claro que sí. Les voy a compartir, de hecho, más que bibliográfico, sobre todo hay muchos videos, ¿no? Entonces, como ese video que vimos ahora, que está en YouTube, pero es una forma muy interesante de poder entender cuáles son esos pasos y de verlos en acción, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno le dicen, sí, entonces el primer paso, haces abertura, y entonces la abertura es tal cosa, pero ver en acción una abertura y ver las diferencias en emprendedores, eso tiene mucha ganancia. Entonces, como que mi invitación es sigan la página de TED Talks, porque TED Talks tiene, no son elevator pitch, pero tiene unos pitch buenísimos, o sobre todo como unas charlas muy buenas y muy bien estructuradas, ¿cierto? Hay un libro sobre TED Talk que hace Christensen, creo, lo voy a buscar y se los comparto. Para mí es como el mejor libro que hay para el tema de aprender a hacer estructurar estas conversaciones, sobre todo que tengan ese componente tanto profesional como que lleguen a diferentes tipos de público, ¿no? O sea, porque nosotros vemos en TikTok un premio Nobel hablándole a niños de colegio, y eso es lo que nosotros casi siempre estamos buscando con estas charlas, por conectar a más gente. Entonces, sí, claro que les podemos compartir distinto material y sobre todo manténganse conectados por los canales de Alumni Sabana, donde les estamos generando todos estos espacios y donde les estamos como abriendo las puertas para que ustedes vengan, se entrenen desde el Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana, hagan parte de este ecosistema emprendedor y podamos crecer mucho más, no solamente como comunidad, sino impactar mucho más el desarrollo económico del país. Súper. Y digamos, ¿qué te iba a decir? La última pregunta. Dicen que si existen lugares donde uno se pueda hacer mayor entrenamiento en esto. Digamos que ya mencionaste algunos y también mencionaste los videos, los TED Talks. Entonces, ¿conoces o le recomiendas algún otro lugar para que ellos se puedan seguir entrenando en estos temas? Bueno, yo creo que más que hayan, por ejemplo, hay algo que se llama las Fuck Up Nights. O sea, dentro del ecosistema emprendedor hay diferentes eventos. Hay uno que es interesante para que participen, son las Fuck Up Nights, y es como que todos los emprendedores que han sufrido fracasos van y cuentan su fracaso en una estructura de pitch. Entonces es muy chévere poder uno contar como en esos espacios, pues cuál fue el aprendizaje de su fracaso, ¿no? Entonces, invitadísimos, estos son espacios no de la universidad, pero sí del ecosistema emprendedor. Hay espacios que se generan desde el 6 para que ustedes también presenten sus pitch y se les haga realimentación y para que hayan unos jurados que los estén evaluando. Entonces, como que hacer parte de estos ejercicios, pues precisamente les va no solamente dando las herramientas, sino conectando. Yo creo que lo que necesitamos hoy en día en los emprendedores es eso, generar vínculos, cooperar. Creo que lo que nos ha dejado esta pandemia a todos es la importancia del andar juntos y el cooperar y el darnos la mano, y que no podemos crecer si no estamos en una red, y eso va a ser clave para poder salir adelante. Así que la invitación es
a que utilicen estos espacios que hay dentro de la universidad y dentro del ecosistema. De hecho, nosotros tenemos un ecosistema muy cercano, que es el de Semprende, que es todo el ecosistema que está dinamizando, impulsa por medio del país para apoyar a todos los emprendedores. Y esto es clave para poder como enterarse de qué es lo que están haciendo, qué oportunidades hay de utilizar los programas que se tienen desde Semprende y programas en todo sentido, no solamente en el elevator pitch, sino en ir de la idea a la acción, en temas de tecnología, en temas de sostenibilidad. O sea, creo que el estar ahí conectados va a ser muy importante para ustedes. Claro que sí, Diana, de verdad te agradecemos muchísimo por este espacio y por todas las herramientas que nos brindaste, y también pues les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en este evento y los invitamos a mantenerse siempre en contacto con Alumni Sabana. Recuerden que estamos en diferentes medios y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube nos encuentran como Alumni Sabana, y también en el subsitio de la Universidad de La Sabana como Alumni. Y también les queremos comentar que les vamos a enviar el material que Diana recomendó anteriormente a las personas pues que diligencien la evaluación. Entonces, pues por favor diligencienla para pues también recibir todo este material que también les va a ser muy útil para la construcción de su elevator pitch. Y bueno, llegamos al final de este evento. De verdad les agradecemos mucho. Diana, nuevamente mil gracias por este espacio y muchísimas gracias a todos ustedes. No, a ustedes por la invitación, y acuérdense que todos tenemos una historia que contar, así que empiecen a contar su historia, que muchos también de nuestros estudiantes de emprendimiento quieren escucharlos. Muchas gracias. Que hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.